Buenas. Sería Colonia Las Flores, Callejón Esteves. ¿La casa de qué color es o de qué está hecha? Es portón negro, casa color celeste agua. Vaya, y un disparo ese que escucharon, ¿verdad? Escucharon un disparo y a una mujer gritando que no la asesinaran. ¿Me tapan, Epa? Calchuapa. Vaya, vamos a coordinar. No, yo no quiero, yo lo voy a armar. Vaya, voy a coordinar entonces. Bueno, gracias. Esa mujer se llamaba Jacqueline Cristina Palomo Lima. Tenía 26 años. Sus últimos minutos de vida fueron escuchados por los vecinos del Callejón Esteves y reportados en varias ocasiones al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil. El Callejón Esteves es una calle de cemento que divide un sembradío de caña de azúcar con el enorme terreno donde hay un cementerio municipal y una de las atracciones turísticas más importantes del occidente salvadoreño. Chalchuapa está a 80 kilómetros de San Salvador. El municipio del departamento de Santa Ana es conocido por sus platillos elaborados con yuca y por la decena de sitios arqueológicos. El más conocido de todos es el Tazumal, la pirámide que fue encementada en los años 40. El Callejón Esteves es la puerta trasera del Tazumal. El 7 de mayo de 2021, los gritos de Jacqueline sacudieron la oscuridad en el Callejón Esteves. Poco antes de las 11 de la noche, varios vecinos escucharon un golpe seco. Algunos pensaron que había sido un disparo. Jacqueline dejó un rastro de sangre mientras su agresor la arrastraba hacia el portón negro de la Casa Verde Pistacho, marcada con el número 11A. El crimen se conoció a la mañana siguiente. Lo primero que se supo era que una mujer había sido asesinada en el Callejón Esteves. Luego, que había una segunda víctima, otra mujer. Después, que habían encontrado una fosa clandestina con 2 cuerpos semienterrados. El hilo llegó hasta Hugo Ernesto Osorio Chávez, el ex policía de 52 años que vivía en la Casa Verde 11A. Osorio acaparó titulares. El 9 de mayo, un día después de su captura, los periodistas que llegaron a Chalchuapa comenzaron a escuchar las diferentes versiones que apuntaban a que el caso era mucho más grande de lo que pensaban. En ese momento no sabían que la cantidad de cuerpos enterrados superaría la docena. No sabían que Osorio había estado en el radar de la policía previamente sin sufrir consecuencias. No sabían que la noche previa a su captura, la policía actuó con indiferencia ante una llamada de auxilio. Y lo que estaban a punto de presenciar esa soleada mañana del 9 de mayo les dejaría con más preguntas. Soy Fernando Romero, periodista de Revista Factum. Soy uno de los investigadores de esta historia. El bombardeo mediático del gobierno siempre ha sido fuerte, el de este gobierno. Y los adjetivos que se ocuparon al principio, como el de un psicópata, como el de un enfermo sexual, como el de un asesino, así entre comillas y en grande, ¿verdad? Como que te hacen ver que estás frente a estos personajes de la historia, ¿verdad? De Estados Unidos, por ejemplo, asesinos en serie, y te remontas a esas series de televisión que has visto sobre estos asesinos y pensás, tenemos uno acá. Y de repente cuando empezás a investigar, cuando te detenés un poco, vas a la casa, te das cuenta de que tenía vecinos, te das cuenta de que era muy conocido, que ahí creció, y te empezás a dar cuenta de que no era un sociópata, de que tenía muchos amigos y de que en realidad escondía algo, obviamente. Mi nombre es Silvia Juárez, coordino el programa Por una vida sin violencia de Hormuz. Hay una invitación muy recurrente desde la televisión y desde ciertos esquemas criminológicos que nos hacen creer que existen hombres
depredadores sexuales, psicópatas, asesinos en serie, porque nos interesa mucho, parece, el concentrar en una sola persona el recipientario de todos los males. Y entonces el asesino de mujeres, alguien que desaparece mujeres, pero lo que esa evidencia me dice es lo que a veces se trata de ocultar, y es que en un crimen que tiene que ver con desaparición, con tráfico ilegal de personas, con feminicidios, con fosas clandestinas, con trata, ¿verdad? Que puede ser una motivación, no se opera solo. O sea, son de los crímenes en los que es necesaria cierta colusión del Estado o de algunas estructuras del Estado para poder operar. Lo que tenemos frente a nosotros ahorita es un psicópata, no dudamos que sea un homicida en serie. Sin embargo, son las investigaciones las que nos van a ir corroborando si efectivamente él estaba también matando a sueldo. Él tenía un problema de desviaciones sexuales, por supuesto, y daba muerte a las personas. Y aquí creo yo que también como padres y como personas responsables tenemos que mandar un mensaje a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que tengamos mucho cuidado en la administración de las redes, en las redes sociales, porque naturalmente la evidencia nos dice que este sujeto hacía muchas de sus cacerías, las hacía a través de redes sociales. La Policía Nacional Civil, como ya lo informó el señor Ministro de Justicia, atendió un llamado de emergencias en la cual se llama por violencia intrafamiliar y nos encontramos con este horrendo crimen en el cual encontramos a dos personas del sexo femenino asesinadas por este señor Hugo Ernesto Osorio Chávez. ¿Cuáles son las características de un psicópata? Y lo voy a dejar mencionado porque es bueno hablar de cuál es la conducta, el comportamiento de una persona con un pensamiento criminal, como es este señor. Primero, es una persona antipática, antisocial, se oculta de la sociedad, pero al mismo tiempo tiene una habilidad, cuando interactúa con las víctimas, de manipular a las personas. Un día después de la captura, el ministro Villatoro y el director policial se mostraron como expertos en psicopatías, con capacidad suficiente para aventurarse a dibujar a un monstruo. Tuvieron tiempo suficiente las autoridades para hacer una evaluación psicológica de Hugo Osorio que sustentara el diagnóstico que dieron a 24 horas de su captura. ¿Era realmente Osorio un hombre antipático en un callejón donde todo mundo lo conocía? ¿Era tan solitario como para pasar desapercibido para una policía que tuvo que haberlo detenido en varias ocasiones en el pasado? Y no menos importante, la llamada al 911 fue en realidad por un caso de violencia intrafamiliar, como dijo Arriaza Chicas. Mi nombre es Suchit Chávez, soy periodista de revista Factum y trabajé en la investigación sobre Hugo Ernesto Osorio Chávez. En la revista tuvimos acceso a cierto tipo de documentos que forman parte de la investigación del caso Chalchuapa. En ese momento, cuando se descubre el doble feminicidio de Jacqueline y Mirna Lima, y posteriormente al ingresar a la casa de Ernesto Osorio, se descubre también el cuerpo de Alexis y del hermano de Hugo Osorio, y él luego confiesa, ¿no?, que tiene más personas, tiene una fosa clandestina en su casa y que tiene un montón de víctimas enterradas ahí, ¿no? No podemos asegurarlo, creo, pero en ese momento la policía sí se tomó el trabajo de empezar a investigar quién era esta persona, qué antecedentes tenía, qué sabían al final de Hugo Ernesto Osorio, que obviamente nos dimos cuenta en ese momento era policía, ¿no? Y es ahí, son esos documentos, son esos archivos que tenía la policía sobre él, en que nos permitió ahondar más en el perfil de esta persona, o sea, no solo aislarlo nada más del caso de Chalchuapa, sino tratar de explicar de dónde venía él, quién era, o sea, cuáles eran sus antecedentes. Y fue que ahí empezamos a tratar de profundizar más en estos datos de archivo de la policía. Nosotros estuvimos recopilando esta información. Son correos electrónicos a los que tuvo acceso Guacamaya Leaks.
es una filtración que hizo y nosotros pudimos tener acceso a estos correos electrónicos. Son correos electrónicos de la Policía Nacional Civil de un periodo determinado de tiempo y así nos pudimos dar cuenta, revisando correos electrónicos, comunicaciones específicas que se tuvieron sobre el caso de Hugo Osorio. Nosotros nos hemos ido al campo a partir de esos correos donde hay mucha información sobre cómo se estuvo investigando el caso de Hugo Osorio. Nosotros hemos ido a corroborar a los juzgados, a las subdelegaciones policiales, hemos tratado de hablar con fiscales, con jueces, hemos tenido acceso a las sentencias anteriores de Hugo Osorio, algunas condenatorias, otras absolutorias, pero digamos toda la recopilación, así como pláticas con familiares de víctimas desaparecidas, cuyo principal sospechoso es Hugo Osorio, nos han dado cuenta de los testimonios de sus hijas, de cómo desaparecieron específicamente entre febrero de 2011 y agosto de ese mismo año. Una nueva investigación de Factum revela que Hugo Osorio no era un desconocido para la policía, en la que trabajó durante 7 años desde 1997 a 2005. Fue en esa época, en 2003, cuando se enfrentó por primera vez al sistema judicial y salió bien librado después de ser procesado por estafador. Los expedientes policiales también muestran que antes de su captura definitiva en 2021, Osorio tuvo 2 órdenes de captura que nunca fueron ejecutadas, ambas por denuncias de violación contra mujeres jóvenes. En la primera, en 2007, Osorio se mudó temporalmente de Chalchuapa a Cojutepeque, un municipio situado a 108 kilómetros al este. En la segunda, en 2020, ni siquiera salió de Chalchuapa, donde había regresado después de su breve escapatoria. Osorio, además, fue tratado con suavidad por el sistema judicial. Un juez decidió no condenarlo por violación, sino por estupro, un delito con una pena menor. Estando ya preso, su condena de 5 años fue rebajada a la mitad. Y las llamadas que alertaron a la policía sobre la muerte de Jacqueline esa noche del 7 de mayo de 2021 no fueron por violencia intrafamiliar, como mintió el director Arriaza Chicas. Fueron denunciando un feminicidio. Soy Zaira Navas, abogada de Cristosal. Hay que entender que Hugo Osorio es alguien que había sido policía, que vivía cerca de la policía y que este no es el primer caso en el que policías probablemente cubren a otro policía. Me parece que hay una negligencia extrema que es injustificable por parte de la policía al conocer información sobre el caso, en la medida que este es un policía que había sido señalado, investigado reiteradamente por varios hechos, que fue destituido además de la policía y que fue denunciado por varios hechos también. Sin embargo, la policía no ejecutó estas órdenes de captura. Solo se explica, cuando dije negligencia extrema, me estoy refiriendo a falta de voluntad o un interés por proteger a alguien que fue miembro de la policía, de quien ya se sabía que tenía una conducta irregular, no deseable para la policía al grado tal que lo destituyen de la corporación policial, ¿verdad? Si tuvieras que decir cuáles son los principales hallazgos de esta investigación, ¿cuáles serían? Yo creo que la comprobación que Hugo Osorio se dedicó a criminalizar, victimizar mujeres desde mucho tiempo atrás, que la policía lo sabía perfectamente, la fiscalía también en algún momento lo sabía, todo el sistema de justicia lo sabía y pareciera que es algo que se ignoró en algún momento, ¿no? O sea, que no se tomaron las previsiones para tomar precauciones sobre quién era esta persona y cuáles podían ser sus alcances. Y pues en sí, creo que la impunidad, ¿no? Hugo Osorio nació en Chalchuapa el 6 de febrero de 1970. Tenía 51 años cuando fue finalmente detenido. Estudió hasta 9º grado e ingresó a la policía en 1997, con 27 años. Fue de la promoción 41 de la PNC y usaba el ONI 14630. Fue agente durante casi 8 años, donde prestó servicio en 5 municipios de Cuscatlán, en la delegación de Santa Ana y en la subdelegación de Chalchuapa, su último lugar de trabajo antes de ser destituido en 2005.
En su carrera, cursó una sola capacitación, nunca tuvo un reconocimiento y acumuló 10 faltas disciplinarias, la mayoría por no presentarse a trabajar, por escaparse a un lago mientras estaba de turno o por no entregar su arma de equipo. La falta que le costó su trabajo ocurrió en junio de 2003. Osorio fue sancionado por una falta leve, pero no cumplió el castigo de un día de arresto. No le dio la gana, tal como consta en el acta de la audiencia disciplinaria. Ese documento recrea la discusión entre Osorio y su superior, el subcomisionado José Rolando Torres. El agente Osorio no se da cuenta que con estas sanciones se le ayudaba para no descontarle mucho de su salario, pero él prefiere que le impongan una sanción de 15 días a la de un día de arresto. Quiero aclarar que cómo es posible que un agente que gane un aproximado de 3,000 colones tenga vehículo, salga a consumir bebidas embriagantes y tenga relación con diferentes mujeres, le alcance ese salario. La sanción solicitada por el señor subcomisionado sería lo correcto porque él se me acerca demasiado cuando estoy desempeñando algún turno y siento que me amenaza. Considero que la destitución sería lo más favorable para mí, ya que como ustedes saben, en la institución portamos armas. No quiero tener problemas con el señor subcomisionado y prefiero estar fuera de la institución. El último acto de Osorio, antes de ser despedido de la policía, fue amenazar a un oficial. Esa verdad, plasmada en documentos de la misma institución, contradice al director Arriaza Chicas, que en una nueva conferencia de prensa tras la captura de Osorio, mintió de nuevo. Bueno, la institución destituyó hace 15 o 16 años a este psicópata. Lo destituyó cuando le comprobó que había cometido el delito de estupro y de una violación de menor incapaz. Él estuvo detenido 5 años en prisión, pero acordémonos, aquí no se trata de echar la culpa a nadie. La verdad es que la justicia uno quisiera que fuera la más correcta, pero bueno, ahí hay una falla. Osorio fue finalmente destituido en marzo de 2005, cuando un tribunal confirmó la sanción. El caso de violación ocurrió en 2007 y su condena por estupro en 2012, muchos años después de su salida de la PNC, cuando la institución se liberó del problema y mandó a la calle a un criminal sin bozal. Desde su salida, como las diferentes investigaciones engavetadas de la policía lo irán mostrando, Osorio fue denunciado o investigado por atentar contra mujeres. Osorio operó de cara al sistema sin sufrir apenas consecuencias. No hay claridad todavía de la cantidad de víctimas encontradas en la fosa clandestina del Callejón Esteves, y la razón no es otra que la decisión de las autoridades de seguridad pública de silenciar a uno de los suyos. Israel Ticas, el criminólogo de la Fiscalía General de la República, ha sido una fuente confiable cuando en El Salvador se han encontrado fosas clandestinas. Mi nombre es Miguel Eduardo Marroquín, soy corresponsal de la prensa gráfica acá en el departamento de Santa Ana y soy uno de los muchos periodistas que cubrimos desde el hallazgo de los cuerpos, de los primeros cuerpos en la casa de acá de Hugo Osorio. Les voy a comentar una cuestión que pasó el martes que yo vine, que ya estaba coronado y todo. Fue la última vez que Ticas habló con la prensa y empezó hablando conmigo y me dice, yo le digo, ingeniero, al final ¿cuántos cadáveres son? Mira, me dice, yo lo entrevisté, yo tuve acceso a él allí en las Bartolines y él me dijo que eran más de 40, 45. Creo que por ahí empezó ese número de número de cadáveres, porque el mismo Ticas fue el que él ya había hecho la inspección, una inspección, me imagino, superficial, porque ni él mismo sabía la magnitud de todo lo que había en la casa, y él en la entrevista, Osorio le dijo, según Ticas, que era ese número de cadáveres. Por eso es que nosotros empezamos a manejar ese número, ¿verdad? Cuando vienen las autoridades, empiezan a enredar todo, porque la verdad al final fue una enredazón que yo siento que ni ellos mismos, ni fiscalía, ni la policía se ponían de acuerdo. O sea, las primeras horas, de hecho, y estamos hablando ahora no solamente de sábado y domingo, estamos hablando quizás de la primera semana, ellos no lograban tener datos exactos,
porque realmente ni ellos conocían cuál era la verdad y no sé si ahora la conocen. Si me preguntan a mí cuántos cadáveres son los que puede haber, voy a basarme en lo que en un momento se dijo en la investigación, que habían alrededor de 45 cadáveres. Un día después del hallazgo en el Callejón Esteves, los reporteros en la zona dieron a conocer las palabras del experto que ha desenterrado cadáveres producto de la violencia durante la última década. Tenemos 6 cuerpos y tenemos 6 cráneos. Y tenemos 6 partes de cuerpos que no pertenecen a esos cráneos. 4. Estaríamos hablando de 10. 10 más los 2 cuerpos primero que extrajimos, ¿verdad? 12, más las 2 señoritas, son 14. Esas declaraciones le costaron a Israel Ticas. Después de ese día, el criminólogo fue sancionado por el fiscal general Rodolfo Delgado. La República, que en contra de la confidencialidad que debe a las diversas investigaciones, empieza simplemente a elucubrar y a decir cosas que hasta este momento no han sido comprobadas. Entonces, este es un tema de disciplina y es un tema de orden. ¿Qué pasa en el caso de Chalchuapa? Ticas siempre ha sido bien abierto con la prensa. Él en lo que ha podido ayudar lo hace, y él no lo hace como algunos lo critican, que es por tal vez enaltecerse, sino que él es bien claro. Él nos dice, miren, yo lo hago porque hay muchas personas que andan buscando a sus familiares. Eso fue lo que nos dijo horas antes de que Fiscalía lo sancionara. Él tuvo el tiempo de pararse y decirnos, mire, hay lo que les comentaba, se hizo una entrevista con Osorio, él me manifiesta que hay tantos cadáveres y hasta nos dibujó. Yo me recuerdo que agarró una hoja en papel y nos empezó a explicar cómo era la fosa y en la forma en que estaban los cadáveres. A raíz de toda la información que él nos dio ese martes, al día siguiente se hace una conferencia. Realmente no manejo en este momento la fecha exacta, pero ya se anuncia de que se le fue impuesta una sanción a él y que ya no va a poder dar declaraciones. Entonces es ahí donde los periodistas quedamos como a ciegas, porque ni el mismo gobierno ni el mismo gabinete de seguridad nos daba información y que nosotros pudiéramos, o nosotros confirmar la información que la misma gente te daba acá, y Ticas fue silenciado. Han pasado casi 2 años desde que Osorio fue noticia en El Salvador. Se han entregado algunos restos, pero no hay certeza de la cantidad de cuerpos encontrados en esa fosa clandestina. El silencio impuesto por la Fiscalía no solo afectó a periodistas, también a decenas de familiares que a diario recorren el país buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus desaparecidas. Era bastante triste ver que muchas familias llegaban buscando a sus desaparecidos hasta la casa de Hugo Osorio. Nosotros a veces teníamos una jornada desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Llegaban aproximadamente 14, 18 familias y llegaban hasta la cinta que separaba el resto de la calle del lugar donde se procesaba la escena. Dejaban ingresar 1 o 2 familiares, el resto quedaba afuera y entre ellos mismos se comentaban sobre sus desaparecidos. La poca información que se colaba en las noticias, en las cuidadas conferencias de prensa, permitían tener una certeza. La mayor parte de las víctimas de Osorio fueron mujeres jóvenes. Lo que no dijeron las autoridades es que Osorio no apareció de la nada en mayo de 2021. La policía sabía, por ejemplo, que 10 años antes Hugo Osorio había sido investigado por la desaparición de 8 mujeres jóvenes. El hombre que fue presentado como un monstruo por enterrar en su casa a decenas de mujeres estaba ligado desde una década antes a la desaparición de mujeres. 10 años antes de su captura, la policía supo que Osorio, que desde entonces vivía en el Callejón Esteves de Chalchuapa, había enviado mensajes a muchachas y que el último rastro de ellas había sido en El Refugio, un municipio situado a unos cuantos kilómetros de la casa del ex agente. Pero esa información, clave para entender este caso, estaba a punto de conocerse.